el honor en este país de tenerlo a él como magistrado de la Sala Constitucional. A todos los jueces, colegas, compañeros, muchas gracias. La exposición mía, lo primero que voy a hacer para romper un poco el hielo es que voy a ponerme de pie y voy a tratar de explicar muy brevemente cómo es el asunto del proceso ordinario. Y después regreso a mi... Ahora sí, bueno, muy bien. Un poco extraño, ¿verdad? Para los que han recibido clases conmigo, saben que yo soy medio eléctrico. Ok, voy a tratar, ¿qué es el tema? El proceso ordinario. Entonces voy a tratar de explicar cómo es el proceso actual y qué es lo que viene. Así, sencillo, ¿ok? Es así. Uno, si estamos actualmente, presenta una demanda, le da traslado, ¿ok? Después de eso se contesta, se oponen excepciones, previas y de fondo. De esas excepciones y de la contestación se le da audiencia a la parte, ¿verdad? La parte a su vez, actora, tiene derecho a ofrecer prueba de lo que dijo la contestación. Estamos hasta ahí. Después de las excepciones, entonces vamos resolviendo cada una de las excepciones previas. Falta capacidad, hay que dar audiencia, se evacúa prueba, se resuelve, se notifica, se puede apelar. Después de eso, diga que incompetencia, bueno, primero incompetencia siempre es la primera, puede ser falta de capacidad, litispendencia, compromiso arbitral, ¿verdad? Cada una hay que ir resolviéndolas, notificándolas. Después de eso, ya se me acabó el espacio. Después de eso, entonces, seguimos, ok, terminamos las excepciones y ya vamos a señalar incidente de nulidad. Ok, entonces hay que nuevamente evacuar prueba, resolver incidente de nulidad, puede subir al superior, baja. Después de eso, regresa y ya va a señalar el juez, hay que dar la audiencia de una prueba documental, ¿verdad? Entonces, otros 3 días. Y después de eso ya vamos a señalar y señalamos. Y después de que señalamos, entonces vamos a evacuar prueba. Y como las agendas están muy llenas, entonces, dentro de 6 meses, ¿verdad? Ok. Y después dentro de 6 meses ya comenzamos. Día de la audiencia, conciliación, se evacúan testigos, gracias a Dios, confesional, y ya el juez termina, todo el mundo se va contento, hicimos el juicio, y después, ¿qué pasa? El juez pone el expediente ahí a hacer fila para dictar sentencia. Y después de que dicta sentencia, unos 3, 4 meses después, ¿verdad? Entonces, ya lo dicta, y cuando, pone el expediente ahí, cuando ya va a dictar la sentencia, viene el auxiliar y le dice, licenciado, es que acaban de solicitar una prueba confesional, hay que señalar nuevamente para confesional, ¿verdad? Ya se me acabó. Y buenamente, evacuó prueba, y ya va a dictar la sentencia, y dicto sentencia. Llegamos. Después de eso, tenemos 3 caminos más. Vamos al tribunal, ¿verdad? Recurso de apelación, tercera instancia rogada, casación, dependiendo de la cuantía, y llegamos a casación. Vamos, eso es el proceso actual. ¿Cómo es con la reforma? Es así. Ve que me caigo. Ok, va. Demanda, ¿sí? Traslado. Contesto. Señalo. Y el día que señalo, hay audiencia preliminar, audiencia complementaria o evacuación de prueba y dicto sentencia de una sola vez si el asunto no es complejo. O sea, que la parte se va ese mismo día que va a la audiencia, evacúa la audiencia preliminar donde se resuelven todas las cosas que ahora vamos a ver, la audiencia complementaria y dicto sentencia si es un asunto de menos de 5 millones de colones, de forma inmediata. Él, por tanto, y después 5 días después se notifica. Después hay 2 caminos, nada más. Si el asunto es de menos de 5 millones de colones y no es de fueros especiales, va al Tribunal de Apelaciones y muere. Y en caso de riesgos también. Regresamos aquí a sentencia. Si el asunto es de más de 5 millones de colones o de fueros especiales, si es un ordinario, va a la sala segunda. Así es el proceso. ¿Ya? Ese es básicamente el tema. El tema es que en principio, teóricamente el proceso es muchísimo más corto que todo ese camino que nosotros hicimos. ¿Está bien? Hasta ahí la primera parte.
Ok, ahora sí. Empiezo entonces la charla. ¿Qué se conoce en el proceso ordinario? En el proceso ordinario se tramitan todas las pretensiones que no tengan trámite especial señalado. O sea, cuando no son fueros especiales, cuando son cuestiones de riesgos, cuando no es asuntos de consignación de trabajador fallecido, cuando no es empleo régimen colectivo, la parte de colectiva, y cualquier otro proceso que tenga un trámite especial, se tramita ahí, pero lo que no lo tiene, entonces, no lo tiene, se tramita en el proceso ordinario. Voy a ir tratando de ir siendo muy puntual, explicando qué es lo que yo veo en cada parte de este proceso de la reforma. En el caso de la reforma, en la parte de demanda, ¿cuáles son las novedades? La primera, que la demanda se puede presentar de forma electrónica. Yo les doy fe que el 96% de los despachos a nivel nacional ya están en línea, o sea que tienen escritorio virtual. Esa es una de las grandes ventajas que tiene esta reforma, que no solamente es un tema de orden procesal, sino también es que la institución se ha puesto a tono en los tiempos con el tema digital. Lo segundo, daños y perjuicios. Cambiamos el tema de, nos venimos con el sistema civil, o sea que cuando son daños y perjuicios, a excepción del artículo 82, por ejemplo en el caso de daño moral, se tiene que explicar el motivo que los origina, en qué consiste y su estimación, la cual se puede hacer de forma prudencial. También la otra cosa, toda la documental de una sola vez en la contestación, igual en la demanda como en la contestación, o sea que nos quitamos ese cuentico de triquiñuela que de las partes es que van presentando la prueba como cuentagotas para trazar el proceso, eso se elimina. Lo segundo, eso es muy importante, a partir de la reforma se crea la posibilidad de demandas colectivas jurídicas y aquí es donde los sindicatos tienen una especial importancia porque ya un sindicato no solamente puede presentar un reclamo para sus intereses propios como sindicato o bien con una autorización de sus afiliados, sino que pueden presentar demandas colectivas jurídicas. Recuerden que existen asuntos jurídicos y económicos sociales en este caso. Y lo que se hace básicamente es que no se requiere poder alguno, se hace un edicto en el boletín judicial con 10 días, se apersonan las partes y se da un aviso además en el centro de trabajo. Todos los que se quieren apersonar al proceso de esta demanda que ha presentado un sindicato, pues son parte del proceso. Entonces, así nos evitamos, además, no solamente utilizamos el derecho colectivo, sino el tema de que de alguna manera las cosas se hacen mucho más concentradas, no se presentan miles de demandas, sino ante un tema colectivo. Bien. Inadmisibilidad. Aquí también cambia el tema. Nosotros tenemos un sistema de admisibilidad de la demanda que cuando el juez observa un defecto, hoy con la normativa actual le hace una prevención, si no subsana el defecto de la demanda, no se le da curso y transcurridos 3 meses se declara la deserción. Cambiamos, ahora volvemos al sistema, en este caso traemos la figura de la inadmisibilidad en materia civil, 5 días, se hace una subsanación, se previene que subsanen los defectos, no se subsana y se declara inadmisible transcurridos 5 días. Sin embargo, hay una figura muy interesante que no voy a decir que se llama la resurrección, porque lo digo cuando ven clases, pero básicamente lo que significa es que aunque se declare inadmisible, la parte puede posteriormente subsanar ese defecto y, en este caso, readmite la discusión judicial, aunque ya se había declarado inadmisible, siempre y cuando, en este caso se entiende que la demanda no se tiene por presentada al momento original, sino cuando se subsana. Eso también es por un tema de economía procesal. Ok, en la demanda, estamos en el apartado de demanda, ¿verdad? Aquí hay una particularidad y es un eje transversal que tiene toda la reforma sobre los extremos irrenunciables. Si el juez detecta que el actor cometió una omisión a la hora de reclamar derechos irrenunciables, le puede hacer una prevención para que corrija esas omisiones. E inclusive no solamente en la demanda, sino también en la audiencia preliminar. Bien, ahora también en la contrademanda es importante indicar que la posibilidad existe contrademanda solamente es en procesos ordinarios y al momento de contestar, muy similar como está en este momento.
En el caso del traslado, presentamos la demanda, vamos al traslado, ¿verdad?, de la demanda. En ese momento se puede mandar a pedir prueba pericial. No es que se puede, se debe pedir la prueba pericial de medicatura forense y cualquier otra. O sea, que es un proceso mucho más célere. Actualmente la práctica judicial así lo hace. En el caso de la prescripción, estamos hablando de qué interrumpe la prescripción. Ustedes saben que el tema aquí es que la prescripción ordinaria es de 1 año a partir del momento de rompimiento de la relación laboral. Normalmente lo que se establece es, de acuerdo al Código Procesal Civil, es lo que está a la derecha. Dice, cualquier gestión judicial, extrajudicial para el cobro de la obligación interrumpe la prescripción. Bien, entonces la demanda judicial, como es una gestión judicial, interrumpe la prescripción. Lo que pasa es que el artículo 499 nos dice lo mismo, pero nos agrega otra cosa, que es como traído de la materia un poco civil, que es que la presentación de la demanda en sí misma considerada, o sea, le hace lo de la derecha, interrumpe la prescripción, así como el emplazamiento debidamente notificado. En materia civil lo que interrumpe es el emplazamiento debidamente notificado. Pareciera que son como dos presupuestos que están como en contradicción, porque en realidad bastaría la simple presentación de la demanda para interrumpir la prescripción de forma continuada e interrumpida. Los procesos judiciales, una vez que se presenta la demanda, pueden durar 3, 4, 5, 10 años, porque no corre la prescripción como en materia penal, ¿verdad? Bien, demanda, traslado, vamos por la contestación. Ok, en la contestación, ¿qué es lo que sucede? Ahí se presentan todas las excepciones formales, o sea, las previas, y las de fondo, que son las materiales, al contestar, salvo las privilegiadas. En el caso de las privilegiadas voy a indicar cómo sucede actualmente, cuáles son transacción, prescripción y cosa juzgada. ¿Y qué dice la normativa actual? Que se pueden oponer hasta en sentencia de segunda instancia. Eso varía. ¿Por qué? Porque ahora el momento de oponer las excepciones privilegiadas es básicamente el día el día del juicio. O sea, en la audiencia hay tiempo para presentarla, esas excepciones privilegiadas, hasta el día de la audiencia. Ahora lo voy a detallar un poco más. La otra cosa interesante es que la prueba de las excepciones se puede presentar no solo en el momento de contestar, sino hasta en la fase preliminar. O sea, las excepciones, la prueba, usted puede llegar el día de la audiencia y también ofrecer y presentar prueba. Y obviamente se evacúa en ese momento en la audiencia preliminar. En el caso del despido, dice la normativa, solo se pueden alegar los hechos de la carta del despido. Hay una modificación del artículo 35 del Código de Trabajo donde indica que cuando se despide se tienen que indicar las causales y los hechos por los cuales se está despidiendo y esos serán los únicos por los cuales se puede conocer o discutir en el proceso. Tema que no necesariamente es pacífico, pero así es como está establecido en la ley. Bien, estamos en la parte de contestación, excepciones. Aquí simplemente indicar que la normativa reitera la existencia del compromiso arbitral como una excepción previa, la falta de competencia, que es la única que se tiene que resolver antes de la audiencia preliminar, la falta de agotamiento de la vía administrativa que había sido declarada inconstitucional, la reaviva la reforma y se tiene que dar una interpretación que existe y es válida en tanto siempre en sede administrativa se tiene que agotar el acto final. Ahora bien, también tenemos como excepciones previas, y solamente las menciono, la litispendencia, la integración de la litis, la falta de capacidad, la indebida acumulación de pretensiones. Todas estas ya existen, están en el Código Procesal Civil, las reitera la reforma procesal laboral. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas? Son dos. La primera, la de la izquierda, existencia de defectos en el escrito de demanda o contrademanda que impidan vertir pronunciamiento válido sobre el fondo. O sea, es una especie de excepción que no está en la normativa actual, que va a ser derogada, que le permite no solo que el juez, cuando detecta que la demanda está mal planteada, se subsane, sino que le da esa posibilidad a la parte demandada de oponer una excepción para que se subsane la demanda. Esa es la primera excepción nueva que existe. La segunda es que es la improcedencia del proceso elegido, que puede ser por gestión de parte, o sea, oponiendo la excepción o de oficio. Es cuando la parte plantea una demanda que ese no es el proceso que tenía que plantear. O sea, por ejemplo, plantea un asunto de fuero si en realidad lo que quiere es un ordinario o una infracción, entonces tiene que adecuarse el procedimiento. Si no es ordinario, pues entonces el procedimiento tendría que adecuarse al proceso correcto. En el caso de las excepciones privilegiadas, como lo indiqué actualmente, que son prescripción, transacción y cosa juzgada,
la idea aquí es que se elimina la posibilidad de oponerse hasta sentencia de segunda instancia, porque todo se resuelve el día de la audiencia. Y entonces el asunto es que la prescripción, acuérdense que existe la posibilidad de que las audiencias sean complejas, o sea, de forma separada, ¿verdad? Preliminar y complementaria en días separados, con un mes de distancia, o bien, en este caso, de forma concentrada, perdón. Gracias. El tema ahí es que la prescripción se puede oponer hasta la fase preliminar y la transacción, la cosa juzgada transacción, cosa juzgada, también hasta la fase complementaria. Aquí hay un pequeño error. Bien, sentencia anticipada. Esta es una de las novedades que trae la reforma, que en realidad no es tanto una novedad hasta cierto punto, pero rescata algo muy importante. ¿Por qué digo que no es una novedad? Porque ya existía en la normativa actual procesal la posibilidad de las sentencias por rebeldía, que le dice uno. Ahora se llaman sentencias anticipadas, que es cuando se allana la parte, o sea, acepta la demanda, se contesta de forma extemporánea, no se contestó, no se contestaron los hechos debidamente, o son asuntos de puro derecho. En esos casos, la reforma lo que dice es, no hay que ir a la audiencia preliminar. Si se constata esos motivos, de una vez el juez podría dictar sentencia de forma anticipada, o bien lo puede hacer en la audiencia preliminar también. El tema aquí es que también la prescripción y la caducidad son excepciones que dan pie a que haya una sentencia anticipada, y lo cual digo gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se ha reiterado jurisprudencialmente que la prescripción, la transacción y la caducidad deben ser resueltas en sentencia, lo cual me parece, y ya me cansé de dictar sentencias que me anularan diciendo que eso no tiene sentido llevarlo hasta sentencia, es un asunto de orden previo. Igual son excepciones privilegiadas, pero que se pueden dictar de forma anticipada. Ahora bien, en el caso de la sentencia anticipada también existe la improponibilidad de la demanda, nombre que es un poco complejo, pero básicamente lo que quiere decir es que el juez de primera entrada, cuando se presenta la demanda, puede detectar que si hay cosa juzgada, si hay transacción, si el fin perseguido es ilícito, si la demanda es simulada, puede rechazar la demanda de una sola vez. ¿Cómo? No lo hace ad porta, sino que hace un mecanismo que es que le da audiencia a la parte por un plazo para que desvirtúe que no existe cosa juzgada, no existe transacción, no existe fin perseguido ilícito y no existe una demanda simulada. Entonces puede el juez rechazar el asunto ad inicio del proceso, pero también la reforma lo establece como una excepción previa y que se puede alegar, y si el juez detecta estos motivos, pues entonces podría declararse improponible la demanda. En el caso del señalamiento, ya demanda, traslado, contestación, vamos al señalamiento. Bueno, básicamente el juez lo que tiene que ahí es señalar en el plazo de un mes la audiencia, un plazo bastante corto. En este caso también tiene que admitir la prueba que va a recibir. Hay dos momentos para admitir la prueba, uno en el señalamiento y otro en este caso en la audiencia preliminar. Y indicar que las audiencias son públicas, que como regla general siempre son una sola audiencia con 2 etapas y además que no superen la cuantía. Vamos con el tema, me parece, de la audiencia. Importante también, ya el día de la audiencia, si la parte no se presenta, se tienen por desistidas las excepciones previas. Eso es una sanción que establece la reforma y exige que las partes regresen, lleguen a la audiencia. Fase preliminar, ahora sí, estamos ya en el día ya estamos terminando el proceso, ¿ok? Vamos, fase preliminar, es muy sencillo, son varios momentos. En la audiencia preliminar, ¿qué hace el juez? Bueno, en primer lugar, establece cuál es el objeto del proceso, explica en qué consisten las etapas del proceso, aclara o ajusta los extremos de naturaleza irrenunciables, trata de conciliar. Muy importante, el que falla no debe ser en principio el mismo que concilia. Se recibe la prueba de las excepciones, se recibe la prueba de las nulidades, se resuelven las excepciones y las nulidades y después simplemente se da audiencia sumarísimo de las pruebas que se van a evacuar y además el juez puede ordenar prueba para mejor resolver ahí. Esa es la audiencia preliminar. Después vamos a la audiencia complementaria. Se leen las pruebas que son anticipadas y repetibles, se evacúa la prueba, que es lo que don Jorge nos va a hablar, se emiten las conclusiones
y se dicta sentencia inmediatamente de forma oral si es de menos de 5 días o bien de forma, la parte dispositiva si es un asunto de mayor cuantía. Se dicta sentencia y después quiero indicar sobre la suspensión de las audiencias. El tema de la suspensión de las audiencias es que el juez puede suspender la audiencia por un plazo máximo de 10 días y si no eso produce motivos de nulidad, ¿verdad? Todo está como muy establecido. Vamos sobre la sentencia, ya vamos terminando, ya Fabiola me está haciendo caras, ¿verdad? Bueno, cosas importantes. Primero, en toda sentencia que se condena a suma de dinero, va de fijo el pago de intereses e indexación, de fijo. O sea, ya es un imperio de ley. Lo segundo, varía la tasa de interés en el caso de los intereses. Ya no es la del 1163, sino ahora es la del Código de Comercio, que es la que fija el Banco Central. Y la otra regla que, gracias a Dios, para evitar alcahueterías, es que los jueces tienen que dictar todos los extremos, liquidarlos de una sola vez, lo cual también denota la celeridad en el proceso y nos evita, en este caso, etapas de ejecución de sentencia. Finalmente, solo 3 filminas más me faltan, porque aquí es como corriendo, ¿verdad? Hasta que soy... Ok. La última es los efectos pecuniarios de las sentencias. Bueno, cuando se condena a una reinstalación y al pago de salarios caídos, ya la reforma establece, por proceso ordinario, que son 24 meses de salario. Hay un tope, o sea que aunque hayan durado 7 años los tribunales, solo hay 24 meses de salario. Y en el tema de costas, también existe una novedad, y que dicha que ya llegué a mi última filmina, entonces voy a explicarlo con mis 2 minutos 47 que me quedan para explicar la filmina. Fabiola, te quiero tanto. Y entonces, ¿cuál es? En el tema de las costas, todo queda exactamente igual, como está ahora. Lo del 15, el 25%, los presupuestos de exoneración, etc. La única diferencia es esta, en el tema de las costas, que es parte de la sentencia del proceso. Que cuando son asuntos de cuantía inestimable, piense por ejemplo en el caso de una pensión por invalidez, que normalmente son asuntos de cuantía inestimable, lo que se calcula es así, de la firmeza de la sentencia, del dictado de la sentencia para atrás, es estimable, ¿verdad? Entonces a esa parte de la sentencia para atrás se le calcula entre un 15 a un 25%, porque es la parte del reclamo que sí es estimable. De la sentencia para adelante, ¿verdad?, en un asunto de cuantía inestimable, pues entonces se fija un 50% adicional de lo que habíamos fijado de la sentencia para atrás. Cuando dice, en los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica, se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia. Si a consecuencia del proceso se siguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado según criterio prudencial hasta un 50%. Esa es la modificación que se hace más importante en el tema del proceso y en el tema de costas. Y muchas gracias.